enviado, en vez de adorar a Allah solamente y únicamente, empezaron a adorar algo de su creación, que siempre es el caso que ha pasado cuando vienen los profetas. O la gente empieza a adorar al que dio el mensaje, como en el caso de Jesús, o se ponen a adorar a algo de la creación junto con Dios. Entonces el profeta Muhammad, como todos los profetas, han sido mandados con la única misión de llamar a la gente a que solamente obedezcan y adoren a un Dios, igualmente como lo hizo Abraham y como lo han hecho todos. Entonces, en este periodo de tiempo en Meca, se ve que había una ignorancia increíble. La mayoría de gente no sabía ni leer ni escribir. Estamos hablando de hace 1400 años. La gente, el estado político era de que solamente la gente de plata era la gente que mandaba. No había un sistema social basado en algo de justicia. La gente huérfana literalmente morían porque nadie se hacía cargo de ellos. Y una de las prácticas más ignorantes que practicaban en esa época es de que la mujer era algo muy degradado en la sociedad, no era algo que se veía como bueno hasta tener una hija. Entonces los árabes en esa época, cuando nacía una niña, como Allah dice en el Corán, se les ponían el rostro negro de saber que era una niña y sepultaban a las niñas vivas, que es algo totalmente increíble que un ser humano pueda sepultar a un bebé o a un niño en la arena. Entonces, en medio de toda esta ignorancia, el profeta Muhammad, la paz sea con él, antes de ser profeta, antes de ser mensajero, él creció mirando todas estas diferentes prácticas. Y él, dentro de sí mismo, no podía ser parte de eso. No se sentía bien. Inclusive, hasta la edad de 40 años, él mantuvo en esta sociedad y él no le rezaba a ninguno de los ídolos ni nada. Y inclusive en esa época todavía había algo del sentir o el pensar de que Abraham, uno de los profetas de Allah en el pasado, solamente adoraban a un Dios. Entonces él, como otros pocos dentro de la sociedad, solamente querían adorar a un Dios. Entonces el profeta Muhammad se alejaba en una montaña cercana para poder ver todo lo que estaba pasando. Había prostitución en esa civilización de árabes, había prostitución, habían drogas, había el alcohol, todo lo que se ve, mejor dicho, de los males que existen o han existido en las diferentes épocas. La gente no era tratado justamente, el sistema social solamente era, mejor dicho, implementado por los que tenían poder. Entonces, basado en todo esto, vemos que el profeta Muhammad se retiraba a una montaña llamada la montaña de Hira. En esta montaña, mientras que él se retiraba a pensar sobre todo el mal que estaba pasando en este sitio, el profeta Muhammad, la paz sea con él, un día tuvo una experiencia que cambió no solamente su vida, sino la historia de la humanidad. Y esto es muy importante que ustedes reflexionen y piensen en esto. Cuando un día él estaba en la montaña, vino a él algo que parecía como un ser humano, pero el profeta Muhammad, la paz sea con él, estuvo muy asustado porque esto es una montaña retirado de un valle donde él vivía y él estaba a solas. Entonces, esta persona o el ser que vino a él le dijo una palabra, en la palabra árabe es Iqra, lee. El profeta Muhammad, la paz sea con él, asimismo como mucha gente en su sociedad, no sabía ni leer ni escribir. Él no sabía ni leer ni escribir. Entonces, cuando se le fue comandado que leyera, él dijo, yo no sé leer. Entonces este ser agarró al profeta Muhammad y lo agarró tan fuerte que le sacó todo el aire y después lo soltó otra vez y le dijo, Iqra, lee. Otra vez el profeta Muhammad le respondió, no sé leer. Otra vez este ser lo agarró muy fuerte y lo soltó otra vez y le dijo, lee. Entonces él dijo, ¿leer qué? Y ahí fue la primera revelación que fue dada al profeta Muhammad, porque este ser que le estaba hablando a él o le estaba dando estos comandos resultaba ser el ángel Gabriel, el arcángel de Dios, el mismo ángel que ha sido mandado para todos los profetas en todos los tiempos a sus mensajeros. Entonces,
cuando él le dijo leer qué, dijo Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, es lee en el nombre de tu Señor se le fue mejor dicho, Iqra bismi rabbika, se le fue dado, que le dio al hombre la función o la manera de conocimiento que no existía en ese tiempo. Lee y tu Dios es el más misericordioso, el más clemente. Con esto vamos a tomar una llamada y para pausar en el tema. Todavía no hemos establecido la introducción, pero vamos a tomar esta llamada. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Estoy escuchando muy atentamente y está muy interesante. La verdad que siempre es bueno saber cosas que se desconocen. Sí, señor, muchas gracias. Lo felicito. Bueno, solamente quería entender una diferencia sobre lo que yo he aprendido sobre Jesús. Okay. Y lo que ahora estoy escuchando. Muy bien. Por ejemplo, Jesús entiendo que no tuvo un padre biológico. Muy bien, exacto. Exacto. Este tema de Jesús es algo muy complejo, así mismo como es tan complejo el tema de Mohammed, la paz sea con él. Solamente para responderle de una manera muy breve, porque la próxima semana me gustaría mucho que también llegara a esta hora, a las 8 de la noche, para ver este mismo show. Todo el show va a ser hecho por el tema de Jesús, ¿ok? Entonces, esta pregunta que tiene ahorita va a ser respondida de una manera muy profunda en el show de la próxima semana, pero solamente de una manera muy corta, es de que Jesús, nosotros creemos en Él, creemos que la Virgen María dio a luz sin haber sido tocada por ningún hombre. Esto es algo que tenemos en común y no hay duda de esto, lo sabemos. La diferencia es de que aunque él no tuvo un papá biológico, esto no nos da a nosotros el permiso o el derecho de decir que Dios necesariamente fue su papá. Porque entonces lo que pasa es que traemos al nivel a Dios, siendo el más grandioso y el que crea todas las cosas, lo bajamos a un nivel como un ser humano. Es decir, cuando Él creó a Adán, Adán no tuvo ni papá ni mamá. ¿Es cierto? Correcto. Es correcto. Entonces, si decimos que Jesús tuvo papá, es decir, que no tuvo un papá biológico, entonces, como no había un ser humano ahí, entonces fue Dios. Entonces, si usamos ese mismo raciocinio, vamos a decir que Adán, entonces, porque fue creado sin papá y sin mamá, entonces Dios se vuelve hombre y mujer, papá y mamá. Ahora, perdón, para entender, o sea, hay una explicación en la cual uno pueda entender de que realmente Jesús tuvo un padre. Muy bien, yo le recomiendo, porque tenemos un minuto más para finalizar el show, le recomiendo, ¿cuál es su nombre? Julio Portillo. Julio Portillo. Don Julio, por favor, si puede la próxima semana a esta hora también reunir a su familia, si quiere, que es algo muy importante, muy interesante. Va a haber un show muy bueno, lo van a hacer y va a ser muy bueno. Yo voy a estar muy atento también a la información a las 8 de la noche la próxima semana. Todas estas preguntas van a ser respondidas en el show y también va a poder llamar. ¿Ok, don Julio? El tiempo se terminó, solamente quiero darle las gracias. No sabía que era en vivo realmente. Me sorprende. Muchísimas gracias por la información y estoy fascinado. Muchas gracias, don Julio. También, si quiere, podemos tomar su información o como quiera, podemos mantener en contacto. Es algo muy personal. Nosotros estamos haciendo esto como personas solamente que queremos compartir algo de lo que nosotros tampoco sabíamos. Entonces, por favor. Me interesa y que Dios los bendiga mucho. Ok, muchísimas gracias, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego. Ok, con esto finalizamos este show. Vemos que el tema del profeta Mohammed, la paz sea con él, se va a tener que hacer en 2 shows. Bienvenidos a Islam en Spanish.